Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, para todo el país, transmite la emisora 15 de diciembre, la voz federal de los trabajadores camioneros. Temporada de leones. La contradicción total de un mundo al revés. ¿El león sale a cazar? Temporada de leones. Los trabajadores se ponen de pie. Temporada de leones. La última barrera. Ante la amenaza de un estado alucinado, las mayorías gritan más fuerte que las armas. Temporada de leones, con la conducción de Hugo Martínez. Por la 15 de diciembre. Estamos en el aire. Estamos en temporada de leones después de un par de semanas, entre problemas de salud, problemas técnicos, cosas de la época. ¿Qué pasó en estas 2 semanas? Vean, pasaron un montón de cosas. Tenemos un montón, pero un montón de material eh, para comentarles. Sin embargo, a riesgo de quedar obsoletos ya en la mirada, porque como siempre decimos aquí, en temporada de leones, por fin de vuelta, como siempre decimos, la información es tanta, de tal magnitud, y el vértigo es tan grande, que las noticias de hoy a la mañana temprano, cuando nos levantamos con la radio y la tele, ya nos quedan viejas ahora, a las 10:05 de la mañana, en este martes 22 de octubre ya. Recuerdo un día como hoy, hace 7 meses. ¿Por qué? Esto no es una efeméride porque en realidad no fue exactamente 22 de marzo, pero sí el 19 de marzo, hace exactamente 7 meses, comenzábamos con nuestra primera emisión, con el capítulo 1 de temporada de leones, con muchas ganas, las mismas que tenemos hoy, incluso a esta altura del año donde el cansancio se hace sentir y también se hace sentir la frustración, porque las cosas que decíamos en aquel primer capítulo de temporada de leones no solamente quedaron anticuadas, sino que la frustración semanal, diaria, mensual, que nos genera la vida en el país de Javier Milei, hace que esa mirada haya quedado realmente un poco cándida, incluso, ¿no? Teníamos suposiciones, teníamos certezas en cuanto a que justo fue en los primeros 100 días de gobierno de Javier Milei, aquella primera emisión de hace 7 meses de temporada de leones. Y decía que se ve un poco cándido ya ese recuerdo, la mirada que teníamos en ese momento queda un poquito, no solo anticuada, sino como casi inocente, porque dentro de los malos presentimientos que nos daban las acciones del gobierno hasta ese momento, la feroz inflación que arrastrábamos de esos primeros 3 meses de gobierno, también como en todo comienzo de proceso,
evidentemente teníamos algún dejo de esperanza de que nuestra mirada pudiese ser excesiva, exagerada. Sin embargo, revisando hace muy poquitos días algunos de los archivos de esa época, en temporada de Leones, sentados por primera vez durante este año en esta mesa hermosa de la 15D, hablábamos de un gobierno con actos crueles. Teníamos el adjetivo cruel como parte del menú para calificar a este gobierno. Nunca pudimos evitar ese adjetivo hablando de los actos del gobierno durante todos estos meses, porque evidentemente no solo siguieron siendo crueles, sino que escalaron a un nivel impensado, inédito. Y la palabra inédita, también fue utilizada varias veces, no solo por los dichos, no solo por los actos, por las palabras, las acciones de gobierno de Javier Milei y su trupe, también por el accionar de la ministra de Seguridad, por ejemplo, Patricia Bullrich, y sus actos de persecución, sus grupos de tareas, su represión en las calles, a la gente, a las personas de la tercera edad, también hace muy poquito a los niños, a sus madres, gaseándolos, golpeando jubilados de a 10 contra un solo jubilado. Es muy fácil prevalecer así, ¿no? 10 policías contra un jubilado, un policía gaseando a una niña y a su madre. Es muy fácil prevalecer así. ¿Cómo les diríamos en el barrio a las personas que cometan ese tipo de abusos, y ya no desde el poder y desde la fuerza que tiene el Estado para ejercer la represión contra las personas, que eso evidentemente multiplica por 1000 la gravedad? En el barrio les diríamos cobardes, les diríamos ratas asquerosas, y es lo que este cronista opina de este gobierno a 7 meses de comienzo de las emisiones de temporada de Leones. Es un gobierno cobarde, es un gobierno, repetimos, como desde aquella primera emisión, es el gobierno de la crueldad. Hace que cualquier mala experiencia como sociedad que hayamos tenido en cuanto a los gobernantes anteriores, a excepción hecha, por supuesto, de la noche más oscura de nuestra última dictadura del 76 al 83, excepción hecha de ese periodo nefasto, terrible, y que no debemos olvidar nunca. En estos últimos 40 años de democracia, hace que cualquier gobierno anterior al de Javier Milei parezca realmente lo mismo, más inocente, hasta con cierta candidez, incluido Macri, ¿eh? Miren lo que estoy diciendo hoy en el regreso de temporada de Leones después de un par de semanas de problemas que no pudimos estar al aire. Aquí estamos de vuelta hablando de lo mismo. ¿De qué podemos hablar si estamos en el mismo país 2 semanas más tarde? Este sigue siendo el país de Milei. A ver, gente, el país de Milei es el país que conocemos, el país que defrauda a sus propios votantes, a los que lo defendían a capa y espada, sin argumentación siempre, pero que lo defendían. Algunos todavía quedan, pero la mayor parte está entendiendo el error histórico que comete una sociedad cuando por factores de los que muchas veces hablamos acá en Temporada de Leones, termina votando una experiencia que, por ser nueva, no implicó de ninguna manera que fuese mejor. De hecho, es lo peor que hemos vivido en nuestra historia de los últimos 40 años. Repito por si a alguno no le queda claro. En ese país estamos de nuevo tratando de ser un poquito los analistas, un poquito los comentadores, ¿sí? Un poquito los editorialistas
de esta realidad. En este país estamos de nuevo, después de 2 semanas, en temporada de leones. Nos pone muy contentos estar acá. Vamos a hablar de cosas que no son necesariamente trágicas, como lo es el conjunto de las situaciones que nos hace vivir este gobierno, día tras día, desde el 10 de diciembre incluido, del año 2023. La tragedia que se ha desatado sobre nuestro país, sobre nuestra sociedad, sobre nosotros, los ciudadanos, sobre nosotros, el Estado, es de tal magnitud que, que hemos abandonado toda práctica que tenga que ver con la distracción, con tratar de sobrellevar con un poco de humor por momentos durante estas emisiones de estos 7 meses esta tragedia. Es muy difícil no hacerse cargo de la tragedia y no responder con el cuerpo, con las palabras, con el alma a esta enorme decepción, frustración, a este desastre que nos toca vivir. De modo que este cronista se ahorra ya las bromas cuando habla de la realidad furiosa del presidente furioso, porque tenemos un presidente que además vive como en un estado de furor constante. Ayer otro expresidente le dijo que era un presidente con características psicológicas especiales. No sé si lo escucharon al expresidente Macri. Y que lo que votaron fue eso. Digo yo, hemos llegado a un punto en este país en que tenemos un presidente que es criticado por el otro presidente que para mí fue lo peor de la Argentina, que es Mauricio Macri, y que Mauricio Macri tenga un halo de razón y hasta de ironía para dirigirse al presidente en funciones, que es Javier Milei. Una cosa, todo es inédito, ¿no? Eh, una persona con sus capacidades mentales en dudoso equilibrio, por lo menos, digámoslo caballerosamente, que es criticado por otra persona que en su momento también se dudaba de sus capacidades, porque miren que hay que ser peor que Macri, ¿eh? Miren que hay que ser peor que Macri para que Macri con cierta razón diga, y bueno, votaron a un presidente con características psicológicas especiales. Aquí en temporada de Leones, les recuerdo a los que creyeron que ya no estábamos durante estos 7 meses, no ahorramos calificativos que tuviesen que ver con poner en duda de alguna manera las capacidades de nuestro presidente, porque uno se define por sus actos, también por sus palabras, pero si uno dice, no sé, me gusta el fútbol, pero soy hincha de, no sé, de un club que no juega bien al fútbol, puede ser que sus palabras, pero si dice, me gusta el fútbol y es de River, bueno, entonces es coherente. Cuando las palabras son coherentes con los hechos, también las palabras nos definen. En este caso, tenemos un presidente cuyas palabras realmente lo definen como una persona que no está bien. Y los actos no hacen más que corroborar esa percepción que él deja a través del discurso. Con lo cual, fieles a cierta coherencia mínima que debe tener cada ciudadano, desde temporada de Leones no ahorramos palabras para poner en evidencia esa percepción que teníamos desde el comienzo del gobierno de que Javier Milei puede estar siendo objeto de algún tipo de brote. No somos especialistas en medicina ni en salud mental menos, con lo cual nos guiamos por las percepciones. Ahora bien, este cronista con mucha vida por detrás se considera bastante intuitivo y también perceptivo, con lo que esta percepción que tenemos los que como yo creemos que Milei está un poquito desequilibrado y sigo siendo caballeroso, está basada
en esta intuición, en esta percepción y en esta coherencia también, ¿no? Que no admite demasiadas vueltas. Uno puede ser coherente o no, y cuando se es incoherente es difícil sobrellevarlo y por más adorni que tengas todas las mañanas, es muy difícil defenderlo. La coherencia del presidente Javier Milei es indefendible. Por más palurdo al estilo Adorni que pongas todas las mañanas frente al micrófono, es indefendible. Estas son las cosas que siguen pasando en el mundo 2 semanas después de nuestra última emisión de temporada de Leones. Y aquí estamos para poner en evidencia, para poner nuevamente sobre la mesa situaciones que nos tocan a todos y que nos perjudican a todos. El que se haga el sonso, el que diga que este gobierno no le cambió la vida para mal, o está pasando también por una situación de desequilibrio, o está mintiendo adrede, tratando de defender lo indefendible, o está de paseo por este país y sabe que, enhorabuena, está por irse nuevamente a su lugar de residencia. Hoy 22 de octubre, las cosas están así. Miro los monitores, tenemos mucha información. Dicen que para allá, día 22, la gente se queda sin saldo en la SUBE. Doy fe, señor Daniel Torres, productor y operador en este caso también, que está en el estudio Eva María Duarte de Perón, donde están los controles de la gran emisora de contenidos 15D, la emisora de contenidos de la Mutual de Trabajadores Camioneros 15 de diciembre. Doy fe, le digo a mi compañero, de que para el 22 ya es muy difícil cargarle un poquito de saldo a la SUBE. Y empezamos a utilizar medios alternativos como la caminata. Tengo personas que usan la bicicleta, sin dudas, y está bien. Pero ojo, no quiero darle ideas a los perversos que nos van a decir que es bueno para la salud comer menos. ¿Se acuerdan cuando con Macri nos decían que era bueno para la salud volver a la pelo pincho, viajar con el pensamiento y nos daban lecciones desde los medios para que viajáramos con el pensamiento, porque era la nueva manera de viajar, dado que la derecha siempre nos quita posibilidades? Pero bueno, decía que hasta Macri es mejor que Milei. Bueno, en esta época ya ni siquiera podemos fantasear con viajar. Ya no hay ni siquiera esa pretensión de que se nos indique cómo hacer para volver a la pelo pincho, porque fíjate que a la pelo pincho, primero tenés que tenerla. Si se te rompió, no la podés recuperar. Y si tenés una pelo pincho, le tenés que cargar agua. Y vieron lo que salen los servicios, ¿no? Porque también es parte de la realidad que sigue sucediendo en la Argentina. Los servicios son impagables. De modo que si tenés una pelo pincho, el verano ya empezó, ¿vieron? Dicen que el calentamiento global no existe. ¿Y quiénes lo dicen? Lo dice el compañero, el presidente Javier Milei, y lo dice también su amigo del alma Donald Trump. Ellos son los únicos dos de pocos que no firmaron el protocolo de 2030 y a 2045 para el tema del calentamiento global y el cuidado del planeta. Bueno, le comunicamos al señor presidente que ayer la sensación térmica en un momento del día llegó a 37 grados. Le comunicamos que eso no es normal en comienzo de primavera como estamos. Le podemos decir al presidente, quizás no la ve. Quizás no la ve. Pero bueno, estamos en este país, estamos en pleno verano ya, a 22 de octubre, con servicios impagables, con cortes prometidos de luz. Ese es el país de Milei a 2 semanas de haber empezado, a 2 semanas de haber vuelto y a 7 meses de haber empezado con estas emisiones de temporada de Leones. El mundo sigue igual, sigue en guerra de alguna manera. Las condiciones de preguerra que se ven en todo el mundo, esto lo vengo diciendo hace meses, incluso antes de empezar con temporada de Leones.
se parecen mucho a las que se daban antes de la Primera Guerra, antes de la Segunda Guerra. Da la casualidad, y estamos haciendo un recorrido porque nos perdimos muchísima información en estas 2 semanas. Vamos a tratar de recuperar por lo menos títulos de esos 15 o 20 días que hace que no nos vemos, que no nos escuchamos. Da la casualidad, decía, que el Papa Francisco, que a la sazón es argentino, se llama Jorge Bergoglio, hace tiempo también que habla de una tercera guerra mundial. Parece un exceso, ¿no? Bien, a la vista de lo que sucede en Medio Oriente, a la vista de lo que Estados Unidos hace avalando y proveyendo tanto a Ucrania como a Israel de motivos y de armamentos como para seguir ejerciendo, digamos, la guerra, a la vista de lo que hace el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que bombardea, que invade. Yo no sé si el Papa Francisco no sabía perfectamente de lo que hablaba cuando hablaba de una tercera guerra mundial. Yo sí hablo desde hace meses de un clima de preguerra que se parece mucho a los climas históricos que ya conocemos y que solo trajeron desgracias. Y para cerrar este espacio, este momento, e ir a una pausa musical agradable, les digo que nuestra capacidad de destrucción como especie en este siglo XXI es de un alcance prácticamente infinito. La metáfora del huevo que se cae y se rompe e implosiona es algo que puede sucederle tranquilamente a la Tierra si se desata toda la furia del poder de las armas que ha eh, creado el hombre en todos estos siglos y al cual hemos llegado hoy sin saber cómo termina esta etapa. Compañero Daniel Torres, habiendo cerrado este patético casi momento que es la presentación luego de varias semanas con una realidad que esperaba de alguna manera poder enfrentar nuevamente en este micrófono de la 15D, compañero, le pido una pausa musical, si usted puede, acorde como siempre a estos momentos y a estas palabras, y veremos con qué nos sorprende. Los dejo con un poquito de música en esta nueva emisión de Temporada de Leones. Ya volvemos. Bien, dos canciones espectaculares, como siempre, hermosas. No me voy a cansar nunca de decir el oportuno, este, la puntería que tiene siempre el compañero Daniel Torres para ofrecernos no solo música privilegiada por el arte, por las capacidades, por el talento, por los dones de sus ejecutantes, sino también tan oportunas por sus mensajes. Teníamos primero el fabricante de mentiras, ¿no? Eso era de sui generis. Y lo segundo, no, Pedro y Pablo, miren ustedes, que no se llamaban ni Pedro ni Pablo, pero bueno, está bien, Pedro y Pablo. Este, Duriet y Cantilo, nada que ver. Y de nombre Miguel Cantilo y el otro no sé cuánto Duriet. Bueno, Alejandro Duriet podría ser, sí, sí, tranquilamente, claro que sí. Bueno, tenemos varias cosas. Ha sido muy difícil iniciar temporada de Leones porque es muy espeso. Este caldo de cultivo de algo terrible, porque algo terrible te va a pasar si las cosas no cambian, si el presidente no reflexiona. Difícil, ¿no? Difícil ver que el presidente pueda reflexionar porque ante cualquier mención a sus dichos, a sus errores conceptuales, a sus errores de acción, a los errores de su troupe, él siempre responde redoblando la apuesta, con lo cual es difícil pretender que Milei pueda reflexionar en algún momento sobre el camino que ha tomado su gobierno desde sus actos. Pero bien, no perdemos la esperanza. Algo quizás en algún momento lo haga retrotraer, reflexionar,
recapacitar. Ojalá que así sea, pero es muy difícil pensarlo. Y volver a temporada de Leones y encontrarse con una realidad mucho peor que la que dejó hace un par de semanas es muy difícil. Para eso tenemos preparado un momento en temporada de Leones que ya se está haciendo buena costumbre. Tiene que ver con los recuerdos, tiene que ver con cosas que pasaron. Lo que se llama efemérides, que en realidad es un recuerdo. Las efemérides son recuerdos, actos del pasado que son dignos de ser recordados por su este, por lo que representaron, porque bueno, fueron actos históricos, por lo que sea, dignos de ser mencionados. Y entonces nosotros acá también tenemos esa costumbre para bajarlo un poco al tono en este momento a la realidad que nos toca de alguna manera abordar desde los micrófonos de la 15D. Quisiera también saludar a nuestra comisión directiva, al compañero Pablo Moyano, al compañero Miguel Enríquez y al compañero Emilio Pola, que hacen desde luego posible que estemos ante estos micrófonos. Ya la doctora María Natalia, que es nuestra compañera, que viene a darnos un poquito de marco legal y, y en todo sentido también intelectual, aborda temas con esas capacidades adquiridas a través del estudio en una universidad pública. Miren qué cosa, vamos a estar hablando de esta cruda actualidad de la universidad pública, de la educación pública en Argentina, a través de los actos de este señor. Al final de las efemérides, les digo una cosa que, por más que este sea un grato momento, tenemos un dato que no nos gusta nada, que vamos a tener que hablar porque tiene que ver con lo que pasó un día como hoy, 22 de octubre, en otro momento. Para hacer un poquito más agradable este momento y bajarle el tono a la realidad, y vamos a hablar de cosas un poquito más placenteras, por un lado, hay muchos argentinos, no sé en qué lugar me encuentro yo, pero que están muy contentos con la idea de que haya nuevamente un argentino sentado en un asiento de un Fórmula 1. El señor Franco Colapinto, le digo señor a pesar que es un niño prácticamente, está dando muestras de que las cosas que han sucedido en la Fórmula 1 con él en estas últimas 4 carreras no son casualidad. Viene dando muestras de que tiene una capacidad de aprendizaje y de trabajar con autos que no están en las mejores condiciones comparados con el resto de las escuderías y en pistas que no conoce además, porque todo para él es nuevo. Cada nueva carrera es una nueva pista, es un auto en esas condiciones. Todas las condiciones son bastante paupérrimas y sin embargo le está sacando agua a las piedras. Sino que se lo diga Alex Albon, que es su compañero de equipo, que es el número 1 de la escudería porque tiene mucha más experiencia y además Franco vino a suplantar al segundo de la escudería que chocaba todos los coches y lo está haciendo con una calidad que no solo suma puntos en sus primeras carreras, cosa muy difícil, sino sos de una escudería de primer nivel con todo lo que se representa, ¿no? El equipo, los autos, la mecánica, la tecnología, los avances. Es muy difícil que puedas puntuar en la Fórmula 1. Hay mucha competencia y mucha tecnología involucrada. Bueno, Franco Colapinto lo está haciendo en condiciones bastante desfavorables. Eso le pone contento a buena parte de los argentinos fierreros y a los que no también. Yo estoy como en intermedio, me estoy como interesando en la Fórmula 1 nuevamente, siempre la miré, pero sin ese favoritismo que te da el tener un argentino peleando en algún lugar de la pista. Bueno, en este caso con Colapinto hay mucha gente contenta. Otra cosa que sucede hoy en deporte es que juega River la primera de las semifinales, la ida, tiene que ir a Brasil contra Atlético Mineiro. Ya hay incidentes porque evidentemente ya no se puede viajar a Brasil siendo hincha de un equipo argentino o del equipo que sea, porque también a los uruguayos suelen fajarlos, no se puede decir de otra manera, los fajan. Ya hubo incidentes, ya hubo robos, asaltos, golpes y esto recién empieza. La barra brava de River llega hoy a las 14 y bueno, ya hay todo un operativo especial para evitar en la medida de lo posible los incidentes que ya están sucediendo. Veremos cómo le va a River hoy en la primera de las semifinales en Brasil contra Atlético Mineiro. Mañana juega Boca también,
un partido que para ellos es una final, según entiendo yo también, porque juegan contra Gimnasia por la Copa, eh, ¿cómo se? La Copa Argentina. Sí, tengo estos vaídos, estas lagunas de gente mayor que siempre me asiste el compañero Daniel Torres. Bueno, dos partidos importantísimos de los primos, hoy y mañana. Veremos cómo le va para la próxima emisión. Tendremos alguna novedad. Obviamente no nos vamos a quedar al margen. ¿Qué pasó un día como hoy, 22 de octubre de 1811? En este caso nace un pianista muy importante, quizás el más importante, Franz Liszt, que dicen era como un rockero de la época. En 1811, húngaro, tuvo una fama similar, dicen, a la de una estrella de rock de la actualidad en la Europa de mediados del siglo XIX. Ya veo a mi compañera, la doctora Natasha Tichno, en el control. Le pedimos que cuando quieran, si puede pasar, y si no, bueno, vamos a tener un ratito acá con, con estas efemérides. Nace Franz Liszt. Después de una agitada vida romántica y la muerte de dos hijos, en esa época era bastante común, los chicos no tenían el resguardo que tienen hoy, se hizo monje franciscano, no lo sabía esto. Su hija Cosima se casó con Wagner, Richard Wagner, mirá, el compositor alemán también, del cual era fanático Hitler. Liszt dejó obras como los dos conciertos para piano de 19 rapsodias húngaras, los poemas sinfónicos, la sonata en si menor y el ciclo para piano Años de peregrinaje. Murió en 1886. Ya existían los rockstars en 1800, en mediados de 1800. A mediados de 1800 también, en 1854, muere José María Paz. José María Paz, que era el manco, básicamente, que no era de Lepanto, pero sí era argentino ya, en época de mucho tumulto. Voy a ir comentándole a mi compañera, si se ve en cámara, ella ya está presente. Enhorabuena, nos volvemos a encontrar con la doctora, pero le voy a ir comentando cosas que sucedieron. A mí me encantan las efemérides, me encanta recuperar recuerdos que valen la pena recuperar. Cuidado con la bandera, que se está por caer la bandera. Me encanta recuperar recuerdos dignos de ser a ver, probamos. ¿Querés que probamos el micrófono? Hola. ¿Se escucha la doctora? Hola. Ahí sí, se me escucha. ¿Cómo andas, Hugo? Bien, qué lindo tenerte de nuevo en la mesa. Qué lindo estar de nuevo en la mesa de temporada de Leones de la 15D. Buen día. Buen día. Con este calor, estamos con unas olas de calor en Buenos Aires. Pero ¿será posible que Donald Trump y el... Miren lo que voy a decir, doctora, vamos a empezar bien. Estoy en medio de las efemérides, pero voy a decirlo así porque no puedo con mi genio. ¿Será posible que Donald Trump y el político más influyente del planeta, que es nuestro presidente Javier Milei, dicho por él mismo, vamos, yo solamente digo lo que él dice, nos hablen de que el cambio climático es una farsa, es un invento de los medios? No, no es ninguna farsa, no es ningún invento. Pero vos estás en contra de la palabra de dos personajes muy influyentes, doctora. Y lo estamos comprobando, y de hecho también lo han comprobado ellos. Tuvieron unos huracanes, sí, unos tifones tremendos. A ver, ¿qué más se puede decir? Nosotros vivimos hace un tiempo incendios forestales que devastaron bastantes áreas de nuestro país. Miles y miles de hectáreas, sí. Sí, inclusive en Brasil. Entonces, bueno, lo que termina pasando es que no hay una barrera natural para ciertas cuestiones y sí, eso provoca una alteración en el ecosistema y provoca que el calor se sienta mucho más, que el frío se sienta mucho más. Entonces, sí, a ver, agravan toda una cuestión. Sumado a que, bueno, el derecho a un medio ambiente sano es algo que está dentro de nuestra Constitución. Es un derecho al que nadie le presta mucha atención, pero en realidad el tema del derecho ambiental, del daño ambiental, nosotros tenemos un montón de jurisprudencia. Tenemos varios casos complicados y es lo que tiene el daño ambiental, es que es un daño que puede terminar siendo muchas veces irreparable y afectando
no solo a una generación, sino incluso a generaciones futuras. Y el cuidado de los recursos también hace a lo que es el sistema productivo de un país, porque, a ver, la verdad es que si a vos se te queman las cosechas y difícilmente puedas exportar. Evidentemente que va a afectar a las próximas generaciones y además hay una cosa muy simple que no requiere demasiado conocimiento, ni demasiado estudio. Si vos eliminás miles y miles de hectáreas, deforestás, para forestar, incluso si lo hicieras o si te interesara hacerlo, eso no cambia de un año a otro. Un árbol no se reproduce ni crece en un año, requiere décadas recuperar el terreno que con las motoniveladoras se arrasa durante todos los días del año en prácticamente toda Latinoamérica. Digamos, eso es obvio que nos va a afectar ahora y que obviamente a futuro va a empeorar, porque esto no se recupera fácilmente. Totalmente, totalmente. Estábamos haciendo un impas, hicimos una larga introducción de no solamente de un poco de lo que estuvo pasando en las 2 semanas en las que Temporada de Leones no pudo estar en el aire, sino de lo que está pasando también en minuto a minuto, porque así es la cuestión en este país. Y tratamos de bajarle, vos sabés que estamos con la idea de ponerle un poquito de paz y de recuerdo, a veces hasta de alguna sonrisa con algunas de los recuerdos, las efemérides que hacemos, que traemos acá todos los martes. Un día como hoy, 22 de octubre, Doc, murió el general José María Paz. El general Paz, digo porque quizás por los que andan por la calle saben que hay una avenida que circunvala la ciudad que se llama Avenida General Paz, y es por José María Paz, que además había sido herido en una batalla y había quedado manco. Voy a leer un poquito y vamos a ir comentando cualquier cosa porque tiene que ver con la historia argentina también. A los 63 años falleció en Buenos Aires una de las figuras más fascinantes de las guerras civiles posteriores a la independencia, el general Paz, ¿no? El caudillo cordobés expresó el unitarismo del interior. Miren ustedes, en una época en que se disputaba, ¿no?, la forma de gobierno, la forma de ejercer el poder en todo el país, si federales o unitarios, digo un país unitario o un país federal, había un caudillo que miren, existen las casualidades, Doc, porque vieron que el bastión de la derecha en los últimos años ha sido Córdoba. Ha tenido más votos en Córdoba Milei que los que tuvo en su momento Macri. Y resulta que este caudillo, que murió un día como hoy en 1854, José María Paz, era cordobés y era unitario. Raro porque las provincias solían estar pobladas por federales. Y no era, qué sé yo, La Pampa o Entre Ríos o Santa Fe. Era una provincia por ahí más lejana en algún sentido, como Córdoba. Y digamos, el caudillo de ese lugar era unitario. Bueno, finalmente el unitarismo triunfó, ¿no? Después de la batalla de Caseros, eso también es parte de la historia. Pero bueno, un día como hoy moría José María Paz. Miren las cosas de la vida. Entonces, ¿será una casualidad que hoy Córdoba sea uno de los bastiones o el bastión más importante de la derecha y de la ultraderecha en este caso incluso? Yo no creo en las casualidades. Y yo creo que debe tener mucho que ver con el pasado político de la provincia. Igual es como, yo no sé si se puede extrapolar de una forma muy tajante No. la misma división porque No hay está que ser dentro tan de un culiao, contexto. diría Claro, no, está dentro de un contexto particular el tema de unitarios y federales. Entonces, por ahí lo que nosotros consideraríamos hoy derecha se puede llegar a acercar más a lo federal, o lo que se consideraría más de izquierda o más liberal a lo unitario, o viceversa. Es como que no sé hasta qué punto se pueden extrapolar esa cuestión que fue muy argentina a la división ideológica del mundo actual. Perfecto. Me parece una muy buen aporte de tu parte, incluso para bajar a este cronista un poco a la tierra
y que, como te dije antes, al estilo cordobés, no hay que ser tan culiao. No hay que bardear a los cordobeses así. Pero bueno. Aparte que es una provincia tan hermosa, pero tan hermosa. Bueno, tiene su Qué población. cosa de caerle así. Esto es impropio de un comunicador. Bajar un dato de la propia historia personal, tratar de emparangonarla con la historia y de bajarle el precio a todo. Esto es indigno de este cronista incluso. Miren que yo tampoco es que tengo grandes aciertos en general, pero esto fue indigno. Pero bueno, me gustó tu aporte porque hay que, digamos, aprovechar y hacer una culpa. En 1892, Doc, el primer tranvía eléctrico se inaugura en la Argentina. Qué lindo, qué lindo. Todavía hay ¿conoce usted, Doc, un tranvía que hay por la avenida Pedro Goyena en Caballito? Que todavía hace un tour para que... Puede que lo haya visto, nunca, no me acuerdo de haberme subido de grande. Bueno, pero si se subió alguna vez al subte A, Sí. antes de que los cambiaran, era lo más parecido a un viejo tranvía. Era lo más parecido porque era histórico. Ujú. Bueno, ahora esos que deberían ser monumentos, que deberían ser objetos de, de estudio y que podríamos Conservación. apreciarlos, sí, están desde que se cambiaron siendo destruidos por los elementos a la intemperie en algún predio del gobierno de la ciudad que los abandonó por completo. Y ahí se acaba la historia de los primeros subtes de la Argentina, también, que eran de origen belga, esos de madera preciosos que dependiendo de la luz que se podía cortar podrían ser hermosos o un poco tenebrosos, pero que evidentemente son objetos históricos que uno debería conservar. Totalmente, deberían haber ido a parar a algún tipo de museo Ujú. o haberse realizado, no sé, construido algún museo en algún predio Sí. donde puedan visitarse los vagones. Sí, sí. Bueno, comienza a funcionar en La Plata. Yo no sabía eso, el primer tranvía eléctrico, porque antes estaban los que eran tirados Claro. por los caballos, que también deberían ser hermosos, ¿no? En esta ciudad ya se había instalado el primer tranvía a vapor del país. Mire, no sabía. A vapor también, ni siquiera eran los de caballos los únicos. Mire qué cosas nos vamos enterando. Robert Capa nace en 1903. Estamos hablando de climas de preguerra, Doc. ¿Usted qué opina de eso? Porque también lo que sigue tiene que ver un poco con estas cosas de la preguerra, por lo menos aquí. ¿Qué opina usted de este momento de la historia? ¿Cree que, como este cronista más de una vez manifestó aquí y en su contexto personal, estamos viviendo un clima de preguerra al estilo de las grandes guerras? A ver, nosotros estamos en Latinoamérica. Normalmente a nosotros esas cuestiones no nos han tocado tan de cerca. A ver, no si comparamos con las cosas que han sufrido los europeos, donde directamente tenían la invasión en la puerta de su casa. Sí. Mi familia es ucraniana, mi familia paterna ha vivido Primera Guerra Mundial, parientes que se quedaron ahí Segunda Guerra Mundial, muchos conflictos bélicos en esa zona, porque no fueron esas guerras lo único. O sea, siempre fue zona de conflicto, siempre fue zona donde había, digamos, bastantes problemas políticos, bastante división entre etnias, entre tribus, o sea, siempre fue complejo. Y la verdad es que yo no sé si decir que estamos viviendo un clima de preguerra que a nosotros nos debiera afectar directamente, porque tenemos la bendita suerte de ser latinoamericanos. Y en ese sentido yo agradezco como que mis bisabuelos hayan elegido Argentina, porque literalmente estamos como en el fin del mundo. Y de alguna manera es más difícil que nos lleguen ciertas cosas por también, yo creo, el gasto que implicaría, no sé, venirse, no sé, desde Medio Oriente a bombardearnos hasta acá. O sea, el gasto que tenés de nafta ya para mí no te cierra, pero... Se llama terrorismo igual. Exacto, sí, tienen otros métodos, ya lo han hecho, pero la verdad como que no creo que nos veamos tan afectados. Lo que sí considero que Argentina tiene que mantener una postura neutral, porque yo creo que si llegamos a tener una nueva gran guerra va a ser
en Medio Oriente. Pero entonces estamos en problemas, Doc. A y usted porque acá ha se dado la eleva. clave para... ahora sí que tengo miedo. Y la verdad es que, a ver, hay que ver qué posición, hay que ver cuándo se desata y qué posición toma quien esté en el gobierno en ese momento, porque a veces esas cosas tardan años en gestarse. Sí, pero yo, como le decía hoy a los que están escuchando y a los que nos vayan a escuchar, y un poco intercambiábamos acá en la 15D, estos climas ya se notan. Y también mencionaba al Papa Francisco que él viene hablando de que ya estamos en presencia de una tercera guerra mundial desde hace bastante tiempo que Sí. lo menciona. Yo mismo, antes de las emisiones de empezar con temporada de Leones, lo comentaba y lo sufría porque, bueno, ver este clima no es agradable y uno puede pensar que exagera, pero a la luz de los hechos tal como se fueron dando, más que exagerar me parece que me quedé corto porque eh, fue muy pronto todo como este escenario que se está desarrollando en Medio Oriente a través de esta guerra declarada ya entre Israel e Irán, porque queramos o no, es así, y cómo se va involucrando al resto de la región. Eh, me quedé corto, me quedé corto. Y a ver lo que está pasando en el Líbano. Sí, por eso es Israel. La invasión de Israel y el bombardeo de Israel a Siria, A otros países que no tenían en obviamente a realidad Palestina, a nada, Jordania, obviamente. o sea, utilizando un atentado terrorista lamentable que obviamente merece toda Sin dudas, la condena del mundo. sin Por dudas. supuesto, eso no lo ponemos en duda, No, o el derecho a defenderse tampoco. El tema que eso se ha extralimitado y ha pasado a ser una invasión. sí. Pero ojo que hay periodistas como Romina Mangel que se ofenden si les dicen que es una invasión. Porque según ella, Israel puede avanzar en todo el mundo solamente para defenderse. El famoso ataque preventivo que inventó Estados Unidos, por el cual se condenó a la horca y efectivamente se ahorcó a Saddam Hussein por, ¿cómo se dice?, armas de destrucción masiva que se sabe que ellos mismos declararon que nunca existieron. ¿Entendés? Pero el ataque preventivo de Irak y todo eso, bueno, ahora Israel está invadiendo toda la región y pretende avanzar sobre Irán. Y ese va a ser el gran quilombo, ¿entendés? Ese va a ser el gran quilombo porque son ataques preventivos y periodistas de aquí como Romina Mangel dicen que se ofenden a morir si le dicen que no es una invasión. Y además también no nos olvidemos de algo, ese accionar de Israel, si vos, no sé, invadís Irán, la realidad es que del otro lado va a haber una respuesta mucho más fuerte. Y no nos olvidemos que Europa estuvo 7 siglos ocupada por un califato en su momento, España. Sí. Entonces, la verdad, yo no tengo ganas de terminar ocupada 7 siglos por un califato. No, ¿Qué necesidad no en de poner este a momento prueba de mi carrera, no, no. en este momento de la vida. ¿Qué necesidad de poner a prueba cosas que ya la historia demostró que son terribles, nefastas y además la guerra misma? Cuando hablamos de guerra, hablamos de algo que no debe suceder de ninguna manera. Y decía, estamos en un mal lugar entonces porque resulta que este presidente, al cual todavía le quedan 3 años y fracción de mandato, está alineado como ningún otro país del planeta, porque ni Estados Unidos le da tantos changuis a Israel, porque lo previene, le pide que baje los decibeles, pero Netanyahu no es. Sin embargo, Milei digamos, apoya con furia casi, con su furia habitual, digamos, los actos de Israel, en este caso representados no por el pueblo de Israel, aclaremos eso también, sino por Benjamín Netanyahu, que es un primer ministro guerrero, quiere hacer guerra. Es que sí, de hecho, mucha gente, a ver, yo conozco muchas personas que son de la colectividad, tengo muchos amigos dentro de la colectividad. Más allá de que yo no pertenezco a la colectividad judía, mi familia eran cristianos ortodoxos en Ucrania. Lo cierto es que conozco muchas personas que sí son judías, tengo varios amigos dentro de la colectividad judía y mucha gente condena el accionar de este ministro de Israel, no lo quieren nada, no se lo aguantan. Tiene problemas dentro de su propio territorio. A ver, él no tiene, hay mucha gente en Israel que está muy disconforme con ese gobierno y que no está de acuerdo en entrar en una guerra con Irán porque la verdad es que saben que van a perder.
porque ese también es un poco el tema. Yo considero que los mandatarios que mandan a sus países a este tipo de conflictos en pos de su ego, en pos de sus intereses económicos personales, y lo que terminan generando es una masacre hacia su propio pueblo, y además de eso, también debería ser considerado un delito de lesa humanidad que vos andes declarando la guerra por ahí sin estar en condiciones de afrontar las consecuencias, porque una guerra tiene un costo humano enorme. A ver, los militares, la gente a la que vos mandás una guerra, aunque sea gente de carrera, aunque sea un militar de carrera, primero es gente que en realidad su función principal es defender el país, no es una función de ataque, es más una función de defensa, sobre todo hoy en día en el mundo actual. Entonces vos estás destinando hombres que están dedicados a la defensa de tu país, los estás mandando a una cuestión de ataque, y eso va a implicar que vos te vas a ver diezmado en recursos económicos, en armamento, en un montón de cosas en las que vos invertiste para la defensa de tu país. Además, esos hombres, muchos van a volver muertos, van a volver lesionados, y eso que va a implicar que esos tipos tienen familia, tienen hijos, tienen mujer, tienen por ahí madres a las que les pasaban dinero. Entonces ese tipo que fallece en una guerra deja por ahí una mujer viuda con hijos, o deja a una madre o unos padres jubilados a los que ayudaba económicamente, deja además una familia con un gran daño psicológico, porque perder a un pariente en una guerra, no volver a verlo nunca más, por ahí ni siquiera sabés dónde termina enterrado, dónde está la tumba, es algo que a una familia le puede causar un impacto tremendo, y que tengan que remar sola. O sea, eso yo lo sé porque, a ver, mi familia paterna es de Ucrania y han atravesado esas situaciones. O sea, hombres que se han ido y no han podido volver nunca más, hay en todas las familias de esos contextos. Y mujeres que han tenido que remar solas en una situación que es totalmente terrible e injusta. Entonces, en algún punto, si bien obviamente el que hace una carrera militar sabe a lo que se expone, también lo cierto es que vos no podés andar exponiendo a tu gente, porque sí, tiene que ser en una circunstancia donde no te quede otra. Y yo considero que este primer ministro, que es un primer ministro, como bien decís, guerrero, que busca este tipo de conflictos, lo que está haciendo es llevar la desgracia hacia su propio país, porque hay una realidad, es que no le da para enfrentarse con todo el mundo árabe. Pero No por eso está involucrando directamente a Estados Unidos, que como te digo, hasta el propio Estados Unidos está tratando de bajar los decibeles a esta bravata de Netanyahu, que incluye invasión, bombardeo y muchísimas muertes. Solo en Palestina más de 42.000 muertos ya desde hace un año, cuando se inicia este ataque preventivo. Volvemos a decir los 1.200 muertos del 7 de octubre, que Hamas tiene en su haber, son también repudiables desde todo punto de vista, y no somos nosotros los que vamos a evitarlo. Son repudiables y fue terrible lo que sucedió. Ahora, lo que está sucediendo ahora es otra etapa de esta tragedia, y se podría evitar. Exactamente, porque además también está pagando un montón de población civil de esos países que no son terroristas, y que de hecho son los primeros en sufrir a ese terrorismo, porque hay que vivir en un territorio dominado por un fanático religioso que, si se te ve medio tobillo, te manda a la horca, porque esa es la situación que hay en algunos de esos países, no en todos, pero en muchos de esos países son teocracias. Y yo también lo que digo es, si esto se pica muchísimo más, y realmente, no sé, yo igual quiero pensar que Israel no va a ir a invadir Irán, no va a pasar. Solo no, pero por eso está tratando de involucrar a Estados que, Unidos y a la OTAN incluso. Bueno, espero que a nosotros no nos involucre, por favor. Pero si ya estamos involucrados, es lo que no estamos entendiendo. Israel está alineado incondicionalmente a esta movida. Por otro lado, hablando de guerra, y esto tenía que ver con la efeméride correspondiente, también está el otro escenario que involucra también a parte de Europa, que tiene que ver con el territorio de tus ancestros, con Ucrania, justamente. Ucrania, sí. Y el actor devenido en presidente, que es Volodymyr Zelensky,
que tiene un plan para terminar con la guerra. ¿Y sabes cuál es el plan que tiene? ¿Leíste algo al respecto? ¿Sabes cuál es el plan que tiene? Que Estados Unidos y la OTAN lo apoyen con armas y con elementos, con tropas, para que invadan Rusia e inicien una guerra total contra Rusia y que eso sea el final de la guerra entre Rusia y Ucrania. Toda la OTAN, o sea, toda Europa y Estados Unidos incluido, junto con Ucrania, invadiendo y declarándole una guerra total a Rusia. Chicos, ustedes, por eso les digo, este clima de preguerra entre Medio Oriente, Rusia y Ucrania, la OTAN que se pliega a todo lo que quiere Estados Unidos porque son los hijos de Estados Unidos. Europa será todo lo evolucionada y civilizada que sea, pero viene Estados Unidos que es un bruto grandote, ¿viste el famoso grandote del equipo de fútbol que viene y los patea? Bueno, los patea a todos los civilizados y les dice vayan a la guerra, idiotas. Y los civilizados, los iluminados de Europa van a la guerra. Bueno, esto ya se vivió en la historia. El ser humano es estúpido, repite y repite, no una vez, 20.000. Totalmente. A ver, a Rusia... Entonces, ese clima es del que hablo yo. No es solamente Irán, no es solamente Israel, es Ucrania, es Rusia, China. Es que se está haciendo una utilización del conflicto que siempre hubo entre... A ver, toda esa parte estaba compuesta por tribus eslavas. Y siempre hubo situaciones de guerra constante. O sea, esta no es el primer conflicto que tienen Rusia y Ucrania. Son pueblos hermanos, son pueblos donde, de hecho, muchos rusos tienen parientes ucranianos, muchos ucranianos y se también. habla mucho ruso también. Claro, o sea, son países que además están muy mezclados entre ellos, donde yo conozco gente que ha venido a Rusia y que por ahí tiene un padre o una madre ucraniana. O sea, y la mitad de su familia en Ucrania. O sea, la población civil rusa, la población civil ucraniana, realmente esto no es algo que los esté beneficiando, que ellos quieran atravesar. Se están en medio de una cuestión de conflicto de líderes políticos. Es un conflicto entre Putin y Zelensky y en el medio está la gente que está pagando el costo humano de ambos lados de toda esta barbarie, de toda esta situación. Porque realmente este conflicto bélico se podría haber evitado que se escalara a este punto. Yo soy bastante defensora de Ucrania, lógicamente, mi familia viene de ahí, mi familia ha vivido las ocupaciones soviéticas, ha vivido el comunismo de Stalin, o sea, se ha vivido... La gran hambruna de Stalin. Se ha vivido la hambruna de Stalin, o sea, han vivido todo ese tipo de situaciones. Digo, para que la gente entienda, cuando uno dice la gran hambruna, queda como un eslogan, que es la gran hambruna. Che, gente pasó hambre, 5 millones de ucranianos murieron de hambre. Sí. Por el cerco que impuso Stalin. Fue un genocidio. Sí, fue un genocidio. Fue un genocidio que recién ahora está siendo reconocido. El tema que hay es que realmente hoy en día, o sea, avanzando en época, hoy en día realmente plantearte lo que está planteando Zelensky es llevar a toda su población civil al muere. Y también, y de todas maneras, también esta lógica siempre estuvo mucho en Ucrania, siempre fueron de resistir. O sea, viene desde la época, incluso como desde la época en los vikingos, porque Ucrania fue como un reino vikingo en su momento. Y eso, bueno, llegó como hasta Rusia y siempre estuvo este enfrentamiento entre las distintas tribus, es algo también que es muy cultural, o sea, lo mismo entre los pueblos eslavos, es algo muy cultural el tema de las guerras constantes entre ellos. El tema es que eso en el mundo civilizado no se debería avalar y se debería intentar que ambos países alcancen la paz, porque hoy en día no es que se van a ir a pelear con un arco y una flecha o una espada, de última se mueren ellos, no, hoy en día se van a ir a pelear a misilazos y eso puede llegar a implicar que que muchos países se vean afectados porque un conflicto nuclear, un conflicto nuclear puede arrasar directamente con medio continente, la verdad. Es como que estamos, yo creo que el pueblo está manejado por gente que no tiene conciencia y por gente a la que no le importa inmolarnos a nosotros en pos de sus intereses económicos personales. Y creo que, como toda guerra, que los rusos y los ucranianos se tendrían que avivar de los que tienen como mandatarios y bueno, ver cómo lo resuelven, como en otras etapas de la historia.
está muy complicado el clima. Tendría que hablar con mis contactos en Europa que son amigos, ¿no? Algunos son periodistas, algunos ven la realidad desde una mirada investigativa, más profunda, más analítica. En las últimas oportunidades en que hablé con alguno de ellos, me decían que a pesar de todo se vivía con cierta tranquilidad en Europa. Hoy no sé cómo será el clima, voy a tratar de averiguarlo en las próximas semanas para ver si puedo tener una mirada un poquito más clara, por lo menos a nivel personal, de cómo se vive ahora ese clima que ya no es de preguerra, porque tanto Ucrania como Rusia están en guerra e Israel está llevando la guerra a todo, a todos los países limítrofes y quiere hacerla llegar hasta Irán inclusive. Así están las cosas. Si hablábamos de guerra, ¿por qué? Porque un día como hoy, en 1913, nacía Robert Capa en Budapest, que son dos ciudades, Budapest. ¿Sabía usted? Una es Buda y la otra es Pest. Y están unidas por un puente, que es precioso hoy día, la verdad, y son las cosas que habría que conservar, ¿no? Imaginarse una zona de guerra de nuevo en lugares tan preciosos. Bueno, nace en Budapest Endre Erno Friedman, que Robert Capa se puso, ¿no? De nombre, fotógrafo de guerra, por eso hablábamos de guerra y de la situación actual de guerra efectiva en Medio Oriente y en parte de Europa, destacando, dice, sus imágenes en la España de la guerra civil. Todo se junta, todo es lo mismo, y en la Segunda Guerra, y ahora de nuevo la posibilidad de una gran guerra, un horror. La civilización, usted hablaba de países civilizados, yo creo que la civilización nunca existió. Formó la agencia Magnum junto a otro gran fotógrafo, Henri Cartier-Bresson, entre otros. Murió en Vietnam. ¿Por qué murió en Vietnam Robert Capa en 1954? Pisó una mina. Dejémoslo ahí. Eso es la guerra. Todo eso que usted mencionaba, Doc, eso es la guerra. No es una banderita y un cantito chauvinista. La guerra es la muerte, es la destrucción, es la desaparición de todo lo que uno puede amar, de todo lo que uno puede sentir, de tus seres queridos. Eso es la guerra, no es otra cosa. Déjense de joder con alinearse con un presidente que quiere llevarnos a la guerra o traer la guerra a nuestro país, que felizmente siempre fue neutral con estas cosas, salvo en la guerra de Malvinas, ¿no? Que también otros dementes nos metieron en guerra. Ahora hay otro demente que cree que la guerra está buena. La guerra es la muerte, es la destrucción. Tenía un lema, Robert Capa: si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es que no te has acercado lo suficiente. Y así le fue, murió en Suley, en Vietnam, pisando una mina. Hablábamos de guerra, por eso me vino todo este escenario actual, que bueno, hay que siempre considerar que la realidad argentina también está, veamos, influenciada por la realidad mundial. No, totalmente. El tema es que haya un presidente que tenga el planteo serio de hacernos participar en eso, porque Argentina además es un país que tiene que posicionarse en lo que es seguridad del externa del país, más en una posición de defensa, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos un montón de recursos naturales, o sea, si yo estoy de acuerdo con tener un ejército profesional, equipado, que la persona de las Fuerzas Armadas gane un sueldo digno, que sea lo más profesional posible, también educado en valores democráticos para que comprenda su lugar, pero esa persona, vos no la podés mandar a un conflicto en Medio Oriente, que no tiene nada que ver con nosotros, que no nos toca o no nos debería tocar bajo ningún aspecto, cuando vos la necesitás para defender lo que son tus recursos naturales y lo que es tu territorio, que Argentina tiene un territorio muy vasto. O sea, y la verdad es que nos pone en riesgo en muchos aspectos, nos pone en riesgo de balcanizar la región, nos pone en un riesgo de que terminemos, no sé si invadidos, porque la verdad yo agradezco que nosotros estamos tenemos bastantes límites naturales, estamos lejos de esa zona, pero la verdad es que... Pero Estados Unidos ya se está ocupando del patio trasero, volvió a ocuparse del patio trasero. La general Richardson da cuenta de esto porque está trabajando muy fuerte con el presidente Javier Milei para hacer de la Argentina un territorio viable para la instalación de
¿cómo se dice? Eh, ¿Cómo se llaman los cuarteles militares Las que bases tienen, las bases militares militares. que tiene Estados Unidos en todo el mundo? Quiere que Sí. también estén en Argentina, y la general Richardson, que es la jefa de los asuntos del sur, del patio trasero, digamos, de Estados Unidos, está muy interesada en que eso suceda, y Milei está muy contento con eso. Así que olvídese, Doc, de que esto sea territorio neutral, por la lejanía y todo eso. Y lo que habla de usted es muy pertinente que hable de los recursos naturales y de la vastedad de nuestro territorio, porque todo eso también está siendo considerado como una mercancía demasiado valiosa como para que los argentinos tengamos soberanía sobre tantas riquezas y tantas cosas que van a ser necesarias en el corto plazo en un escenario de guerra global. Es que es un Bien, presidente que no está gobernando para los argentinos, está gobernando evidentemente para los intereses de otro país, o sea, es una estafa electoral. Nos está gobernando para que nosotros crezcamos, nos está gobernando para que nosotros nos desarrollemos. No, está gobernando directamente como si fuera una extensión de otro país. Bueno, la gente lamentablemente votó esto. votó esto. Entre otras cosas, votó a Luis Caputo, que está tratando de colocar más deuda, quiere que baje el riesgo país para obtener la posibilidad de endeudarse con menores intereses, pero endeudarse en definitiva en un país que ya no puede con la deuda que tiene. Quieren seguir endeudándose y quieren vender los recursos naturales, en este caso en la forma de las empresas del Estado argentino, porque necesitan eh, más que a la propia vida, necesitan que entren más dólares. El blanqueo les está salvando por ahora las papas, pero saben que eso es pan para hoy, hambre para mañana. Bueno, es parte de lo que está pasando. ¿Sabe que cuando presentamos temporada de Leones, eh, ya hace más de 7 meses o 7 meses por lo menos, la presentación habla de un estado alucinado? ¿No le parece premonitorio hablar de un estado alucinado en una presentación de un programa que se inició a poco de comenzado este gobierno? Hay cosas que son premonitorias en mi persona. Esta idea de hablar de estado alucinado, hoy está más claro que nunca que el estado está alucinado en la persona del el jefe de estado. Y cuando hablo de escenarios de preguerra, lamentaría mucho que eso también sea premonitorio, ¿sabe, Doc? Lamentaría mucho. Nunca me La, gustaría más equivocarme que en este momento. a ver, la verdad es que sí, nosotros ya afrontamos la guerra de Malvinas, tuvo un costo humano atroz. Imaginémonos una guerra en Medio Oriente. O sea, destruiría, además eso yo creo que podría llegar hasta destruir a todo lo que tiene que ver con nuestro ejército y con nuestra defensa nacional, Seguro. porque eh, terminarían un montón de personas muertas, un montón de recursos de defensa del país totalmente dilapidados. Y en este sentido, a ver, por supuesto que yo con el tema del conflicto de Medio Oriente tengo la posición de que estoy en contra de que haya guerras, o sea, considero que debería alcanzarse la paz en la región, que tanto los israelitas como los países árabes deberían poder convivir en paz, que tienen que negociar la paz. O sea, no es que no tomo posición por ninguno, porque tampoco te voy a tomar posición por una teocracia islámica. Pero con Jerusalén como capital de los dos. exacto, o sea, ver. Jerusalén como capital de las dos Claro. comunidades, pero no estaba hablando como en mi casa. Pero ver cómo llegar a realmente pacificar la región. Ahora, el tema que es que nosotros, como un país latinoamericano, siendo argentinos, no tenemos nada que hacer en ese conflicto, porque realmente, o sea, no tenemos vela en ese entierro directo, o sea, como diría mi abuela, no tenemos vela en ese entierro. Y no deberíamos estar metidos en eso porque a nosotros nos expone a un atentado del que no nos vamos a poder defender porque nosotros no tenemos los recursos para defendernos de un atentado. ¿Usted no cree ¿cómo se dice? En las capacidades de este Ministerio de Seguridad a Ni cargo de ahí. la gran Patricia Bullrich? Ni ahí. ¿Eh? ¿No Ni cree ahí. usted, Doc? Ni ahí, no entiendo cómo pudieron poner a Patricia No le Bullrich, permito. que no es una persona preparada además en seguridad. O sea, realmente no entiendo cómo pusieron a alguien que no está preparada en seguridad. Bueno. O sea, no sé cuál es la noción que este gobierno tiene de estar preparado en seguridad. O sea, Noción no se tiene la de pasó nada. parasitando el Estado toda su vida, esa Bueno. querida ministra.
Y no es una persona que vos me digas, no sé, tuvo una carrera en las Fuerzas Armadas, tuvo una carrera en la policía, tuvo una carrera en la CIDE. No, la verdad no. Entonces como que no le tengo confianza. No creo que puedan evitar un atentado y creo Desde luego. que nos puede ir bastante mal. Aparte no habría que evitar ningún atentado, hay que alejarse de los escenarios de guerra, de conflicto y alinearse con los que quieren guerrear. Nosotros no somos un país guerrero, no queremos serlo, ojalá nunca lo seamos. Vamos a continuar un poquito y vamos a ir cerrando este momento. Voy a decirle algo que a mí me gusta mucho y que a usted quizás no le interese, pero un día como hoy, compañero Daniel Torres, a ver si usted me asiste. Nace Lev Yashin en 1929. Ajá, ajá, ajá. Y tenía un apodo. Ahí está, ahí está. El compañero y yo nos llevamos bien en estos temas porque nos entendemos. La araña negra nació en 1929 en Rusia, cerca, estamos hablando de Rusia, pasó algo también, pero este tiene que ver con el fútbol, ¿eh? La araña negra le decían porque, bueno, volaba era un demonio, por lo que dicen los que lo vieron jugar, ¿eh? Bien, vestía siempre de negro, por eso también lo de araña más que nada. Jugó en el Dinamo de Moscú y la fama le llegó en el primero de los 4 mundiales que disputó con la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en el Mundial de Suecia en el 58. En 1963 obtuvo el Balón de Oro que otorga la revista France Football. Es raro, ¿no?, que un arquero reciba el Balón de Oro. Miren lo que sería el chico la araña negra. Claro, mira, de hecho acá el recuerdo lo dice. A la fecha es el único arquero en haber recibido el Balón de Oro. Un año antes, en el Mundial de Chile, el colombiano Marcos Coll le marcó el único gol olímpico de la historia de los mundiales. Miren qué dato también de este recuerdo. En un partido que terminó además 4-4. Bueno, acá un dato que no podría evitarlo, pero bueno, le amputaron en 1986 una pierna y murió Lev Yashin, la araña negra, en 1990. En 2019, la misma revista France Football instauró un premio con el nombre de él para elegir el mejor arquero de la temporada. Bien, un poquito de fútbol. Yo no puedo pasarme todo un capítulo sin hablar un poquito de fútbol. Lo hice un ratito antes de empezar estas efemérides. También tenemos un dato importante aquí. En 1937, un día como hoy, Doc, nació José Larralde. Qué necesario, qué importante sería tenerlo hoy a José, con su capacidad de entender la realidad argentina y de, a través del arte, hacernos a nosotros también partícipes de esa claridad. En la localidad bonaerense de Huanguelén nace José Larralde, uno de los músicos más destacados del folclore argentino. Su carrera discográfica comenzó en 1967. Tendríamos por ahí en su amplio archivo algo para musicalizar el final de estas efemérides, porque un día como hoy nacía José Larralde en 1937 en la provincia de Buenos Aires, un poeta y un guerrero. Lo voy a decir así, porque desde el arte combatió siempre la injusticia y sus poemas son realmente el estandarte de un pueblo que siempre lucha contra la injusticia. También nacía en 1938 César Luis Menotti, ¿eh? Hace poco se nos fue quien fuera el técnico de Argentina en el Mundial 1978, que fue en la Argentina, y que sabemos, Doc, que fue en circunstancias penosas porque fue la junta militar quien imaginó ese mundial y lo pudo llevar a cabo para de alguna manera también encubrir las atrocidades que estaban ocurriendo en el país. Mire, hablando de atrocidades, el asesinato del general Schneider, un poco de historia también, Doc. En Chile, un grupo de extrema derecha apoyado por los Estados Unidos intenta secuestrar al jefe del ejército. ¿Cuándo no Estados Unidos, no? Ayudando a desestabilizar e incluso a matar dignatarios de otros países. El jefe del ejército era René Schneider, que zafó, vamos a decirlo así rápidamente, cuando lo interceptaron y lo hirieron. El sucesor de Schneider fue otro militar legalista, Carlos Prats, también, que acompañara, dice acá, a Allende pocas semanas antes del gol, hasta pocas semanas. Carlos Prats fue asesinado por otro grupo paramilitar en Buenos Aires.
O sea, así estaban las cosas en los años 70 en toda la región, gracias a la colaboración invalorable de los Estados Unidos. Le voy a contar algo más de historia. En ese momento, el canciller de Estados Unidos era Henry Kissinger, que él fue el que de alguna manera articuló, ay, ok, hola, sí. Hola, 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 ahí está. Toqué el micrófono e hice desastre, soy así yo. Mi torpeza no tiene límites. Decía Henry Kissinger, el canciller de Estados Unidos de esa época, fue que articuló el Plan Cóndor y a todas las dictaduras de Latinoamérica en esa época. ¿Sabe lo que pasó después con Henry Kissinger, muchos años después? Bueno, la Academia Sueca que entrega los premios Nobel le dio un premio Nobel de la Paz a Henry Kissinger. Este es el mundo en el que vivimos, Doc. Es difícil pensar que las cosas mejoren, ¿no? Porque es un absurdo tras otro. Henry Kissinger, premio Nobel de la Paz. Válgame. Acá tenemos un recuerdo que no sé si le va a agradar al público y a usted misma, Doc. A mí, sin dudas, no. Pero hay que decirlo. Un día como hoy, 22 de octubre, pero de 1970, adivine quién nacía en este país. Estuvo comentando estos días. Daniel Torres. Un día como hoy de 1970, ¿quién nacía en este país? Estuvo comentando en los medios, en los programas de chismes incluso, de que su novia probablemente le iba a hacer un regalito hoy en su casa prestada. Bueno, nacía Javier Milei. Dicen que Yuyito González le va a llevar el regalito a la Quinta de Olivos, van a ir con su hija y va a haber un agasajo por los 54 años de Javier Milei. Tengo que hacer la lectura de todo lo que dice esta efeméride extensa por demás. Hablamos todo el tiempo de Javier Milei. No, a mí me interesa muy poco su pasado. Bien está bien recordarlo porque es real que nació un día como hoy, hace 54 años, pero no tengo ganas de leer. ¿Usted quiere decir algo sobre el presidente? Y creo que más de lo que estuvimos diciendo Por eso. no nos queda. Creo que ya Por eso. leímos suficiente con un caño bien merecido, usted pero bueno. Dice muy bien. No hablemos más. Ya recordamos en los recuerdos, justamente en las efemérides, a el señor presidente. En 1977 comienza la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. Eso sí, hay que recordarlo, ¿eh? Nunca hay que olvidar la lucha sin cuartel y pacífica sobre todo, ¿eh? El ejemplo de lo que son las luchas dignas, pacíficas y siempre con la memoria, la verdad y la justicia por delante. 12 mujeres iniciaron esta lucha, entre ellas María Isabel Chicha Chorovic de Mariani y Alicia Licha de la Cuadra, a quienes se sumaron otras mujeres. A la fecha, 132 nietos fueron recuperados gracias al trabajo de las abuelas y la búsqueda continúa. En 2004, una ley del Congreso reconoce el 22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a la Identidad, que es hoy. Ha sido un derecho muy vulnerado en Argentina, donde muchísima gente todavía no ha podido recuperar su historia, su pasado, porque, o sea, sí, se recuperaron 132 nietos, pero falta todavía un montón de gente. Dicen que son más de 400, así que no hemos llegado desgraciadamente ni a la mitad. Como toda una generación que por ese accionar tuvo dudas sobre su identidad, que por eso tuvieron que hacer ADNs, muchas personas que quizás fueron adoptadas, que fueron a averiguar a ver si su adopción no había sido en realidad una adopción medio ilegal o algo por el estilo. Es algo que dejó traumatizada a toda una generación y que realmente a los afectados por esa cuestión, a aquellos niños cuya identidad fue robada, le generaron un trauma de por vida. Mucha gente se enteró cuando tenía 30 y pico, 40 años, que en realidad no era hijo de sus padres y que tenía toda una historia muy complicada detrás, ¿no? Y debe ser un shock terrible darte cuenta de, no sé, tenés 30, 40, de que tus padres no son tus verdaderos padres, de que la familia con la que pensabas que compartías ADN, historia, te mintió toda tu vida y que tu pasado en realidad
tiene que ver con una cuestión totalmente distinta. Mucha gente lo vivió y fue algo traumático que le provocó a muchas personas un daño psicológico inconmensurable, ¿no? Porque muchas veces hablamos como desde la generalidad de estas cuestiones, como hablamos de manera colectiva, que no está mal, de los nietos, pero no vemos qué situación tuvo que atravesar cada una de esas personas a nivel psicológico para poder reconstruir su vida después de que les hayan mentido, o sea, prácticamente durante toda su infancia, su adultez. ¿Cómo quedás después de eso? Porque obviamente con la persona que te apropió, vos por ahí estableciste un vínculo afectivo muy profundo y no, sin saber que era un apropiador. ¿Y qué pasa cuando a los 30 años, 40 años, te das cuenta de que era un apropiador y no era tu madre o tu padre? Eso es parte de las atrocidades que sucedieron. ¿Estoy bien con el micrófono, señor Sí. compañero? Eso son parte de las... porque me escucho poco acá. Son parte de las atrocidades que sucedieron en la noche más oscura, inéditas por lo atroz. eh, y creo que también en la historia de la humanidad no existe ese tipo de nivel de perversión. El plan sistemático de apropiación de niños nacidos en cautiverio, más todo lo que eso conllevaba con la muerte de sus madres, de sus padres, el robo, el asesinato constante, la violación, todo ese conjunto de atrocidades que no dan ganas de recordar, pero que sí hay que tener siempre presente. Memoria, verdad y justicia. Tenemos una canción para pasar a otro momento del programa. Quiero hacer una mención especial a ese momento muy entrañable que fue el día en que se reencontraron Guido Carlotto con su abuela, Estela de Carlotto, que es la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Hola, sí. Hola, ahí. El día en que se encontraron Guido y Estela, nieto y abuela, después de más de 40 años. Ese momento entrañable que dentro de la tragedia nos trae una sonrisa cada vez que lo recordamos. Y recuerdo sobre todo el parecido extraordinario que tiene Guido con su abuela. Parecían realmente un clon del otro cuando salen en esa famosa foto cara con cara, sonrisa de oreja a oreja. Quiero dejar, antes de ir a una pausa, el recuerdo de ese momento entrañable dentro de la tragedia de la historia argentina. Abuelas de Plaza de Mayo, sigue la lucha. Memoria, verdad y justicia siempre. Bueno, después de un poco de buena música, como siempre, vamos a hacer un último bloque de esta renovada versión de Temporada de Leones con la doctora Natalia, como corresponde, haciendo, digamos, su participación necesaria en esta mesa. Estábamos hablando con ella fuera del aire de lo que está pasando en las universidades. Natalia, le recordamos a la gente, vos te recibiste de abogada en la UBA. Sí, yo soy abogada de la UBA. Bien, o sea que sabes perfectamente de qué se trata la universidad pública de calidad y gratuita. Bien, de eso vamos a estar hablando porque en este momento se dictan 109 clases frente a la Casa Rosada, porque es el segundo día del paro nacional docente de las universidades públicas, no solamente de la UBA, las públicas en general. Anoche, también lo hablábamos con la doc recién, anoche se dio el primer Martín Fierro, o sea, el evento, ¿no?, de los Martín Fierro de cine y series. Y tuve ocasión de ver en grabación, en su momento incluso, a Leo Baraglia y a Norman Brisky haciendo una fuertísima defensa, no solo del arte a través del financiamiento del cine y todo lo que tiene que ver con el arte,
y sino también de la educación pública, Natalia. Esto es un tema que nos atraviesa como sociedad y creo que el gobierno está no se da cuenta de que es el talón de Aquiles que debía proteger, ¿no? Totalmente, porque a ver, yo acá hago el siguiente análisis. El tema de la educación pública, gratuita y laica es una política argentina que viene desde desde el liberalismo, inclusive desde gobernantes considerados históricamente derechas, como puede haber sido Roca, por ejemplo, a ver, que fue uno de los promotores de todo esto, también no de particularmente de la universidad pública, pero sí de todo lo que es la educación pública en general, y lo mismo Sarmiento, o sea, todos los argentinos que han participado en nuestra historia en algún punto, que eran inclusive siendo personas dentro del liberalismo, dentro de la derecha, han sido personas que han estado a favor de esta política en Argentina, de la educación pública gratuita laica, que primero fue la primaria, la secundaria, después fue a nivel universitario. Entonces, la educación en Argentina ha sido un factor de cohesión social, y un factor además de ascenso social, donde una persona que era de orígenes humildes estudiaba en la misma facultad que una persona que era rica, y al ser gratuito justamente valía tanto el examen de uno como de otro, había una imparcialidad a la hora de poner una nota, a la hora de un montón de estas cuestiones, y eso generó que en Argentina hubiera la posibilidad de alcanzar una igualdad o de competir en cierta igualdad de condiciones dentro de lo que era el mercado laboral. Eh, lo que ahora estaría pasando con estas políticas que tienen como objetivo cerrar la universidad, que ha sido algo que ni siquiera las dictaduras en Argentina se plantearon el cierre de la universidad pública gratuita y laica. Lo que está haciendo este gobierno es ir contra la esencia y contra el interés de los propios argentinos, cortando una política tan importante como fue la educación, que fue un factor de ascenso social y que sigue siendo factor de ascenso social, porque la UBA no es la única facultad que existe. Están las facultades del interior, las facultades del conurbano, hay muchas personas que salen de situaciones de muchísima pobreza. Yo he tenido compañeras de facultad, yo he tenido compañeras de la facultad, que han sido chicas que eran empleadas domésticas, que han sido chicas que por ahí vivían y se criaron y hasta se pusieron su propio estudio en un contexto de una villa miseria, o sea, como es la Villa 31. Sí. Entonces, y esas mujeres hoy en día son mis colegas, nos cruzamos en tribunales y la verdad es que no hay ningún tipo de diferencia entre nadie porque somos colegas, ¿ok? Porque todos nos esforzamos de la misma manera. Pero no son ricos como dice No, el presidente. eso es una tenemos mentira. tenemos lo que piensa el presidente, ¿no? Seguimos con esto, pero Sí. tenemos lo que piensa el presidente. La verdad incómoda de la educación argentina es que la Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos. Mentira. Mentira total. Los hijos de la clase alta y los ricos van o al turno muy de mañana, o sea, hay por ahí un porcentaje de personas con cierto caudal económico en la UBA o en las universidades públicas, pero son un mínimo. La gran mayoría de las personas ricas optan por una privada, que son los que pueden acceder a esas cuotas. La clase trabajadora, salvo que sea gente que gana un muy buen sueldo, termina muchas veces en carreras donde tienen buenos horarios de cursada, que son las carreras como Derecho, Economía, o si no, en lo que son las facultades del conurbano, que son de excelente nivel, de un nivel equivalente al de la UBA, más allá de que quizás no se les hace la suficiente publicidad, son universidades del mismo nivel que la UBA, y obviamente que les quedan más cerca, que tienen mejores horarios, y la verdad toda la gente que se recibe en universidades públicas, la gran mayoría son gente de clase trabajadora. A ver, yo particularmente soy una persona que siempre tuvo sus necesidades básicas satisfechas, en el sentido de que yo con mis padres tenía la casa y comida, pero yo tenía que trabajar si quería salir, si quería pagarme los apuntes de la facultad. Yo hice toda mi carrera trabajando, cursaba en el turno
en el turno tarde, y había muchas compañeras mías que por ahí a los 18 años se tuvieron que ir de sus casas por distintos factores de la vida, que trabajaban muchas más horas de las que por ahí trabajaba yo, por ahí en industrias que no tenían nada que ver con la carrera, porque pagaban otros sueldos. Derecho tiene la particularidad de ser bastante explotador en lo laboral cuando trabajas en relación de dependencia. Y la realidad es que esas personas pudieron recibirse, obtener un título gracias a eso. Yo lo reitero, yo he tenido compañeras de facultad, tanto en el profesorado de ciencias jurídicas como en la carrera de abogacía, de ambas carreras de las cuales soy egresada. He tenido compañeras que eran empleadas domésticas. He tenido compañeras que vivían en la Villa 31 y que gracias a su esfuerzo y dedicación y a esta posibilidad que tuvieron de estudiar, lograron mejorar su calidad de vida y la calidad de vida de sus familias inclusive. Entonces, es una mentira que esto es algo que solamente acceden los ricos. No, justamente la clase trabajadora, la gente que por ahí es pobre o la clase media acceden a la educación universitaria porque existe la universidad pública, gratuita y laica. Si deja de existir, toda esa masa de gente no va a acceder a la educación, no va a poder ascender socialmente, y eso lo que va a terminar generando es que en unas generaciones tengamos un país tomado totalmente por el narcotráfico, como todos esos países latinoamericanos de donde salen muchos de estos influencers, líderes de las derechas, que son países donde hay tal desigualdad social que el crimen organizado, que nosotros también lo tenemos igual, pero el crimen organizado ahí se potencia y se cimenta dentro de la sociedad justamente porque no hay posibilidades de ascenso social honesto. Vos a la gente le tenés que dar la posibilidad de ascender socialmente y de progresar de forma honesta. Y una de las formas en las cuales eso se puede efectivizar es con el acceso a la educación, que debería ser para todos. Para mí es algo totalmente indiscutible, no importa de la ideología que seas. En Argentina siempre fue algo que funcionó y que es intocable. Pero bueno, acá no están gobernando para los intereses de nuestro país, claramente están gobernando para los intereses de otro país, ya que nos planean meter en un conflicto bélico con Medio Oriente, que la verdad no deberíamos estar metidos, y además están pretendiendo generar en nosotros una mano de obra barata y una población no educada que sea donde sea fácil instalarse el narcotráfico, la delincuencia organizada, la trata de personas, que al día de hoy no sabemos cómo anda la investigación de Ulrich por el caso Loan, a ver qué está haciendo, justamente por recuperar ese nene, que pareciera que se dejó de hablar de eso. Como que de alguna manera nos encontramos con alguien que no está ocupándose de gobernar para los argentinos, que está gobernando evidentemente para otro país. Si vos decís, te votaron acá, yo no lo voté, pero la gente que lo votó para que gobierne este país, no otro. Lo que pasa es que, bueno, la gente que lo votó es parte de un Estado que él detesta y que está destruyendo desde adentro como el topo que ama ser. Bueno, todo eso explica algunas de las cosas que suceden. ¿Sabes que hablando de la universidad pública, mi hermano mayor se recibió hace muchos años de administrador de empresas en la Universidad de Lomas, que es también una de las más antiguas del conurbano también. Y mi hermana, una de mis hermanas, también se recibió de licenciada en Trabajo Social en la Jaureche, que es donde estaba el viejo laboratorio de IPF en lo que se llama el Cruce Varela, en Florencio Varela. Y doy cuenta de que las palabras del presidente son mentira en primera persona, sencillamente porque en mi familia los primeros universitarios recibidos eh, provenían como yo de una villa miseria. Una villa que sigue existiendo hoy todavía acá en lo que es la ciudad de Buenos Aires, se llama Sildañez, es cerca de Villa Lugano, cerca de la autopista Richeri. Sigue existiendo con el mismo formato de cuando nosotros en el año 75 nos mudamos de ahí a Florencio Varela. Por eso mi hermana, que sigue viviendo ahí, pudo cursar su carrera de licenciatura, su licenciatura en la Jaureche, que es una universidad de altísima calidad, como bien decís vos, del conurbano, que está en lo que antes eran
laboratorios de YPF en el cruce Varela. Así que, señor presidente, usted puede decir lo que quiera delante de una tribuna mansa, que tiene obviamente intereses en que usted siga diciendo las estupideces que dice. Deje de mentir. Si usted quiere hablar en privado y mentirse y mentir a los demás, puede hacerlo porque está en su derecho, pero como presidente de la República no puede mentirle a la gente públicamente, porque le decía recién a la doc que es el talón de Aquiles de la Argentina. Usted está, está equivocado con todo lo que hace, con todo, lo decimos acá siempre en cada emisión de Temporada de Leones. No ahorramos críticas a su pésima, deplorable y cruel gestión. Ahora, con lo de las universidades, señor presidente, usted se está equivocando porque ese es el talón de Aquiles que usted no sabe que debió cuidar antes. Hoy, acostumbrado como está a redoblar la apuesta ante las quejas, ante los reproches, ante el reclamo de derechos de la gente justo y constitucional, usted redobla la apuesta como le corresponde a un personaje que no está en sus cabales. Lo digo como lo dije siempre. ¿Sabe qué, Doc? Ahora en los medios hegemónicos también la gente empieza a hablar de las facultades del presidente Javier Milei. ¿Por qué no te vas a la reconcha puta de tu madre, hijo de puta? Bueno, este tipo de manifestaciones me eximen de más comentarios sobre las facultades de un presidente de una nación. Esto es inédito por lo bárbaro, no solamente por lo cruel, por lo innecesario, es inédito por lo bárbaro. Este es el presidente que nosotros tenemos. Me congratulo de que hoy cumplimos 7 meses de programación y que desde el primer día hablé de estas facultades y de la crueldad de este gobierno. Está equivocado, señor Milei. Usted está muy equivocado. Ojo, ojo con meterse con la educación pública en la Argentina. Gratuita, de calidad. Bueno, vamos a cerrar un poquito esto porque ¿sabe qué, Doc? Hoy el tiempo voló. Ya son casi las 12. ¿Sabe que hubo el 17 de octubre? No hablar desde este lugar tan caro a nuestro corazón peronista, lo digo desde luego desde mi persona, de lo que pasó el 17 de octubre. Hubo 2 actos, uno de Axel y otro de el kirchnerismo, sin Cristina, pongámosle el kirchnerismo, pero Axel estuvo en Berisso. ¿Sabe que Berisso es muy importante? Porque aquel famoso 17 de octubre que se conmemora siempre como el Día de la Lealtad, digamos, comenzó prácticamente allá en las, ¿cómo se dice? En los frigoríficos de Berisso, donde estaban muy organizados sindicalmente y donde se empezó a plantear la posibilidad de salir a la calle aquel día y llegarse hasta la capital, cruzando riachuelos y cruzando todos los retenes que se les hizo al aluvión zoológico para que no llegaran a la Plaza de Mayo. Bueno, por eso es tan importante Berisso, ahí cerca de La Plata, porque ahí se inicia un poco esta pueblada que devolvió al quien entonces era un militar, el general Perón, desde la isla Martín García hacia incluso la Casa Rosada, donde el general Farrell le dijo, sacame a la gente de la plaza. De esto se trató el 17 de octubre que acabamos de conmemorar el jueves pasado y hubo un acto con Axel Kicillof. Es oportuno que hable de ese acto con Axel porque se encontraba también parte del sindicalismo y entre ellos, por supuesto, el compañero Pablo Moyano también. Había gente de la CGT, de la CTA y estaba Pablo también ahí. ¿Qué dijo Axel? Entre otras cosas, y voy a cerrar rápidamente porque ya no tenemos tiempo, pero dijo, como decía Néstor, en palabras de Axel, con la verdad relativa de cada uno vamos a construir una síntesis superadora. Parte del mensaje. Y como dijo Perón, también recordó Axel, recuerden, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los trabajadores ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Únanse, unámonos. Bueno, son palabras de Axel en el acto del 17 de octubre pasado en Berisso, hace unos poquitos días. Hay que recordarlo, somos peronistas. Esto
esta es la 15D, la gran familia camionera. Y quería recordar las palabras de Axel y quería hacer una mención a este asunto específico de la unidad, Doc. Sin unidad nos van a pasar por encima. Totalmente. Yo, a ver, si bien yo no soy parte de ningún partido, la verdad es que yo lo veo desde afuera y digo, o sea, que están haciendo, que se van a hacer un acto aparte, pero bueno. No, inexplicable, porque además la realidad es que si dividís a la oposición, lo vas a tener en el gobierno 4 años más y bueno, yo ahí ya no sé en qué nos vamos a convertir, pero bueno. Porque aparte viste que la derecha tiene sus cuitas, se tiran dardos y algunos muy fuertes, como ayer Macri hablando de las capacidades o las cualidades o las particularidades psicológicas, diciendo un poco que estaba demente a Milei, pero después, a la hora de los bifes, ellos se abroquelan. Siempre ese sector, digamos, que engloba poder económico, judicial también, mediático, siempre se abroquela y terminan, viste, confluyendo en bloque. Y nosotros, el campo popular en algún sentido, que está conformado por un montón de vertientes, solemos tender más a la discordia e incluso algo que antes no sucedía tanto en momentos cruciales como este. Este no es el momento para hacer disputas intestinas y escenitas. La verdad que no. No, la verdad que no es momento para hacer un acto aparte cuando estás festejando el Día de la Lealtad Peronista. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien se haya ido a hacer un acto de la lealtad aparte? O sea, van al mismo acto y punto. Pero bueno, qué sé yo ahí ya no me meto al no ser yo parte del partido, ¿no? Pero uno lo ve afuera y dice, bueno, pero también si esta es la oposición que vos estás proponiendo, o sea, ¿cómo esperás ganarle elecciones? Porque no estamos tan lejos, o sea, vamos un año de gobierno, de acá a 3 años vamos a tener elecciones y me parece que deberían estar preparando todo lo que es la militancia y la militancia digital, que es por donde ganó Milei. Total. Y yo no veo que estén buscando ver cómo le van a ganar en su terreno, sino como que, no sé, están peleando entre ellos. Y eso lo que va a provocar es que estas políticas avancen. Lo mismo a la hora de emitir votos en el Senado, en el Congreso. ¿Cómo puede ser que haya gente que fue votada como oposición que le haya votado un montón de cosas a favor a Milei? O sea, lo digo sin nombrar a nadie en particular, pero también uno dice, estás traicionando a tu electorado, en algún punto estás traicionando a tu electorado de las expectativas que puso tu electorado en el momento en que metió una boleta con tu nombre. Difícil momento de la Argentina. Obviamente cuando hablamos del mundo tampoco es que la tenga muy fácil, dada la habilidad que tiene el ser humano de repetir su historia tantas veces como sea necesaria, hasta la propia extinción casi, porque hoy, quién sabe, estas posibles guerras a nivel global generen la extinción de la especie por la capacidad de destrucción. Lo hablaba antes y lo repito ahora. Vamos a cerrar, Doc. Ya son las 12:02 de este martes 22 de octubre de 2024. Felizmente hemos regresado a la 15D y hemos vuelto para quedarnos. ¿Querés dar unas últimas palabras? Porque los universitarios copan la Plaza de Mayo en este momento. Y la verdad es que todo mi apoyo a quienes están luchando por su derecho a la educación. Y también voy a decir algo, por este tipo de derechos también se lucha en las urnas a la hora de meter el voto. Entonces también creo que todo esto que está pasando nos tiene que servir de lección para las elecciones legislativas, nos tiene que servir después, más adelante, para cuando se vuelva a elegir presidente, porque si el político no ve que esto le cuesta, que esto tiene un costo, o sea, la verdad es que sigue repitiendo. Palabras de la Doc Natalia Tichno, que felizmente también es parte de la emisión de hoy de Temporada de Leones. Te despido a vos, despido a la gente, despido a toda la comisión directiva, a toda la gran familia camionera, compañeros y compañeras en la calle, en las oficinas, en todos lados.
los camioneros presentes, las camioneras presentes. Saludo especialmente a mis compañeros y compañeras de la Mutual de Trabajadores Camioneros 15 de diciembre. Mi nombre es Hugo Martínez. En el control, en la operación y en la producción, el compañero Daniel Torres desde el estudio María Eva Duarte de Perón. Aquí en el estudio Hugo Antonio Moyano de la 15D, la emisora de contenidos de la Mutual de Trabajadores Camioneros 15 de diciembre. Los saludamos. Quiero despedirme de esta emisión con una pequeña lectura. Desde ya los saludo hasta el próximo martes y les digo, la utopía está en el horizonte. Así lo decía Eduardo Galeano. Camino 2 pasos, se aleja 2 pasos. Es momento de contrarrestar estos sentimientos con la esperanza y la certeza de que la universidad pública sobrevivirá a este embate y continuará siendo uno de los pilares que promueven la movilidad social ascendente. Porque como decía el escritor uruguayo, la utopía sirve para caminar. Nuestro motor es el deseo de una Argentina mejor. Aunque hoy parezca un poco más lejana, nunca vamos a claudicar.